Les doy la bienvenida nuevamente a todos y cada uno de los participantes. Esperando se encuentren bien en compañía de sus seres queridos. Y es un evento más, una plática más de la Academia Fester, y que en este día nos toca hablar de grauteo de estructuras y maquinaria. Les voy a pedir, por favor, se pongan en un lugar cómodo donde puedan concentrarse y poner la mayor atención al evento, a la sesión. Sus preguntas que puedan tener, por favor de enviarlas al chat de la reunión. Al finalizar la sesión, escogeremos algunas preguntas para contestarlas en el momento. Las que queden pendientes o tengan más adelante dudas adicionales, por favor de enviármela a mi correo. Soy su servidor Gustavo Pozos. Mi correo es gustavo.pozos@henkel.com. En su pantalla les va a aparecer mi imagen. Por favor, en la parte baja de la imagen hay una flechita en donde hay que darle clic para que la imagen se corra en la parte superior derecha y puedan observar perfectamente la presentación. Sus preguntas, favor de enviarlas al chat, escribirlas donde nos indica la flecha en la parte baja de la pantalla. Le dan clic y enviarán su pregunta al chat. Esta es la agenda que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué objetivo y qué alcance nos planteamos con esta plática? Definiciones importantes para diferenciar con claridad lo que es un mortero convencional, un mortero de albañilería, a un mortero de especialidad, como también se le conocen a estos productos, los grouts. Características y clasificación de acuerdo a las normas internacionales. Sus propiedades físicas, que son importantes para poder definir cuándo y dónde aplicarlos. ¿Para qué fueron diseñados? ¿Dónde lo vamos a aplicar? El procedimiento de colocación, que es muy importante, es el 50% del éxito de estos productos, así como los consumidores potenciales que tenemos. Primeramente, el objetivo que nos planteamos es conocer las propiedades físicas y químicas que caracterizan a un grout, los métodos de ensayo de acuerdo a las normas internacionales, dónde se van a ocupar principalmente, y así como los procedimientos de colocación y evaluación de estos productos. El alcance, al terminar esta plática, nos debe quedar en claro qué tipo de grout hay que utilizar para cada caso particular, la cantidad que requerimos, cómo los vamos a mezclar, cómo los vamos a manejar, cómo los vamos a colocar en las bases donde es su destino, y los procedimientos finales para obtener su comportamiento ideal de estos productos. Estas son las definiciones importantes y diferenciación entre un grout convencional y lo que es un mortero. Iniciaremos lo que es un mortero tradicional o mortero de albañilería, como se le conoce. En sus inicios realmente estas mezclas se hacían en obra. El maestro albañil preparaba una mezcla de arena, cal hidratada, conocida como calhidra, y solamente le agregaba un poco de cemento para darle mayor cohesión y mayor resistencia a esa mezcla. Este mortero, esta mezcla se utiliza principalmente para unir elementos de construcción como piedra, tabique, ladrillos, blocks, y también para proteger esas superficies utilizándolo como un aplanado. Actualmente ya en las casas de materiales y la industria del cemento nos vende preparado lo que es el mortero de albañilería. Ya no tenemos que estar agregando o haciendo una mezcla con calhidra. Esta mezcla inicial ya viene lista para simplemente agregarle la cantidad de arena necesaria, depende de la resistencia que queramos alcanzar, y la cantidad de agua para hacerla manejable. Mientras que un grout, el ACI, que es el American Concrete Institute, lo define como una mezcla de material cementicio, es decir, forzosamente debe que llevar un cemento hidráulico, estos morteros, y agua, pero esa mezcla puede llevar o no agregado mineral, llámese arena o un granzón. Esta mezcla debe que diseñarse perfectamente bien para evitar que al momento de mezclarla y colocarla se segreguen o se separen cada uno de sus componentes. Difiere de un mortero convencional porque invariablemente el mortero lleva agregados finos, el de albañilería, mientras que un grout puede no llevar agregados. Y el mortero convencional fue diseñado como una mezcla adhesiva, adherente, para unir piezas
de construcción, mientras que los grout están diseñados para rellenar espacios vacíos, y veremos qué tipo de espacios vacíos más adelante. Otras dos definiciones, y que son un poquito más detalladas y más tecnificadas, es mortero cementicio preparado con agregados finos, lleva arena. O sea, aquí, aunque un grout puede llevar o no un agregado, ya somos más específicos para el uso dentro de la industria de la construcción. Debe que llevar cemento, arena, y está especialmente diseñado para rellenar espacios entre los apoyos de maquinaria o columnas de acero. Característica principal de estos grout, la mezcla no debe que tener contracción, es decir, durante su fraguado y al alcance de resistencia final, el volumen no debe que contraerse, sino no es un grout, y su consistencia puede ser plástica, fluida o líquida. La última definición, un poquito más al detalle, ya nos refiere a que es un relleno estructural sin contracción. Repito, esa es una propiedad muy importante, que si un mortero sufre contracción, ya no puede considerarse grout. Para la colocación bajo estructuras y maquinaria, o sea, donde tenemos el espacio que rellenar. Adhiere el equipo dinámico a su base para formar un monolito, es decir, una pieza de un solo volumen que contrapone a la vibración. Esto quiere decir que al ser o crearnos un monolito entre la cimentación y el relleno, su adherencia al concreto debe que ser muy alta. Otra clasificación que tenemos y otro grupo de productos son los grouts epóxicos. Estos ya no llevan cemento hidráulico, ya no llevan agua para mezclarse y están fabricados sintéticamente, ocupando como material cementante, como aglutinante, lo que es una resina epóxica junto con su catalizador y los agregados minerales que nos van a dar la resistencia mecánica del producto. Se genera un mortero de rápido endurecimiento, mayor a los que están fabricados con cemento hidráulico y con propiedades de alta resistencia mecánica a edades tempranas y sobre todo resistencia al ataque químico, que eso no lo tienen los grout cementosos. Como todas las mezclas a base de resinas, llámense epóxicas o sintéticas, algunas otras derivadas de los plásticos, necesitan una temperatura moderada en el ambiente. ¿Por qué? Sobre todo estos productos epóxicos se ven influenciados mucho por la temperatura ambiente. Per se, por sí solos, al momento de mezclar resina y catalizador, van a generar una reacción química que libera calor, se llama una reacción exotérmica. Pero si adicionalmente tenemos una temperatura alta en la región donde lo estamos colocando, eso va a hacer que el producto endurezca o frague mucho más rápido y su tiempo de colocación se reduzca. Entonces, esas variables las vamos a anotar adelante y vamos a poner énfasis en poderlas controlar en un rango de temperatura que va de los 15 a 20 grados para que no nos cause problemas al momento de manejarlo y colocarlo. Características y clasificación de estos productos. Como ya lo he repetido, la principal característica de un mortero y sobre todo a base de cemento hidráulico debe que tener nula retracción, es decir, no debe que subir contracción durante su fraguado. Debe que tener excelente fluidez. ¿Para qué? Para que tenga facilidad de colocarse y penetrar debajo de las estructuras donde lo necesitamos. Puede expander un grout a base de cemento, pero esa expansión debe que ser controlada, no debe que ser discriminada, porque si no va a tender a fisurarse y sobre todo a perder resistencia. Alta resistencia mecánica en corto plazo, y que esta es una propiedad que diferencia mucho, aparte de la no contracción, de un mortero convencional. Baja inclusión de aire al momento de mezclarlo, y todas estas propiedades nos facilitan su colocación, su aplicación del producto. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican de acuerdo a su formulación, a su procedencia. Hay metálicos elaborados a base de óxido de fierro principalmente, no metálicos que realmente no llevan ningún adicionante metálico, mucho menos ferroso, los de alta fluidez de acuerdo a su consistencia y los poliméricos que se refieren a base de resinas epóxicas. En Fester contamos con la línea completa de esta clasificación. El primero de ellos
es Ferrofest G, que es un grout metálico a base de óxido de fierro. Y este producto no viene listo para usarse. Tenemos que diseñar una mezcla ya sea de mortero o de concreto para adicionarle posteriormente el Ferrofest G. Y precisamente como lleva partículas preoxidadas de fierro, la oxidación adicional es lo que hace la expansión y el crecimiento, lo que nos da el crecimiento de este grout para poder hacer un anclaje. Está no tan en uso como los no metálicos. ¿Por qué? Porque una de sus particularidades es de que se oxida. Si nosotros lo vamos a tener en presencia constante con humedad o en lugar libre a la intemperie y que esté lloviendo, el producto va a tender a oxidarse demasiado, que se va a autodestruir. Es por eso que hay casos muy, muy particulares y prácticamente ya está en desuso esta línea. Los no metálicos, que es los que se utilizan en mayor volumen, en mayor cantidad, tenemos 3 formulaciones. La primera de ellas, Festergrout NM600, y esa nomenclatura simplemente nos dice la resistencia que alcanzamos a una edad de 28 días, es decir, 600 kilogramos por centímetro cuadrado. Festergrout NM800, de igual manera su nomenclatura nos indica que a 28 días vamos a tener una resistencia de 800 kilogramos por centímetro cuadrado. El alta fluidez, que es una especialidad, este producto está diseñado para cuando nosotros queremos colocar un grout en espacios muy reducidos y donde el tamaño de partícula que contemplan las formulaciones de los dos anteriores nos impiden el flujo normal o facilitar el flujo de ese producto. Es por eso que tenemos Festergrout NM, sigue siendo no metálico, pero de alta fluidez. Y finalmente contamos con 2 productos en la línea de grouts epóxicos, Epoxine 600 grout y Epoxine 800 grout. Nuevamente su diferencia lo vamos a ver más adelante. La primera es el alcance de resistencias, uno es mayor que otro, y también la fluidez que presentan para su colocación. Propiedades físicas, ¿en qué propiedades tenemos que tener cuidado para que convenzamos al cliente y le demostremos que la funcionalidad de nuestros productos es excelente? La primera de ellas ya la hemos mencionado, pero quiero que se lo lleven muy bien en mente, es libre de contracción. Tanto cementosos como epóxicos no se deben que contraer. Si se contraen, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que el espacio que estamos rellenando no va a estar al 100% empacado. Y esa estructura, esa base de maquinaria que nosotros vamos a sujetar, se va a estar moviendo con la vibración que tiene el equipo. Expansión controlada, repito, pueden crecer un poquito, pero todo está normalizado por ASTM. Alta resistencia a la compresión. Fluidez, podemos tener 2 fluideces, plástica, 3, plástica fluida o alta fluidez o líquida como se le conoce. Deben que ser libre de cloruros. ¿Por qué? Porque los cloruros corroen el acero de refuerzo que llevan nuestras estructuras o las bases metálicas de nuestros equipos. Y deben que tener una adhesividad excepcional al concreto y sobre todo los epóxicos, además tienen una adherencia extraordinaria a las superficies metálicas. La primera propiedad que vamos a analizar y definir es la contracción y la expansión. Eso se mide en una sola prueba. Se utilizan cilindros que se rellenan con el grout, se enrasan, se dejan 24 horas, se les coloca un cristal por encima del cilindro con un micrómetro para ver después de 24 horas cuánto crecieron o si no crecieron o simplemente decrecieron. Entonces, esta norma nos marca que para que este mortero esté considerado un grout, no debe que contraerse. Su decrecimiento es 0, pero sí puede crecer, pero también no arbitrariamente. Máximo un 0.3% de su volumen inicial para poderlo considerar dentro de esas características. La resistencia mecánica, que en la actualidad, pues el cliente lo que busca son altas resistencias a edades tempranas. Entonces ya cada fabricante de grout tiene diferentes formulaciones para poder ofrecer la más adecuada al constructor. La resistencia
mínima que nos pide la norma ASTM 1090 y la CRD 621 es de que el mortero nos desarrolle 350 kilogramos por centímetro cuadrado a la compresión a una edad de 28 días. Esta se mide con especímenes que se fabrican en moldes de 5 centímetros por lado. Son unos cubitos que se ensayan en una prensa, se somete a compresión. Al momento de que rompemos ese espécimen, leemos la carga que le aplicamos en kilogramos o en toneladas, simplemente transformamos las unidades y lo dividimos entre el área de contacto, que son 25 centímetros, y ya nos da el resultado de la resistencia. En la literatura, o hay veces nos piden la resistencia en diferentes unidades. Las más usuales son kilogramos por centímetro cuadrado, megapascales, y en el sistema inglés, libras fuerzas sobre pulgada cuadrada. ¿A qué edad debemos que ensayar un grout? Bueno, pues si son grouts de una resistencia normal, ¿verdad? Como el Ferrofest G, el Festergrout NM600 o el alta fluidez, lo ideal es ensayarlo a 3, 7, 14, 28 días, sabiendo que su resistencia, el mayor porcentaje de resistencia, la va a desarrollar prácticamente en los primeros 14 días. Pero si ya tenemos un grout de mayor resistencia y a una edad más corta, como es Festergrout NM800, lo podemos ensayar a un día. Desde 24 horas podemos ensayar el producto y vamos a ver adelante en la siguiente lámina qué resistencia nos desarrolla. La fluidez. Esta propiedad es muy importante, sobre todo al momento de colocar. Hay productos, ¿verdad?, que están diseñados que fluyen muy poco, son muy pastosos. Entonces, en lugares muy estrechos o bases con dimensiones mayores, largo y ancho, nos va a costar mucho trabajo colocarlo. En Fester, nuestra línea de productos tiene una fluidez excelente y se mide de la siguiente manera. La considerada plástica, que se mueve pero con ciertas dificultades, va de un porcentaje de 100 al 125%, ahorita les explico a qué nos referimos. La fluida del 125 al 145% y la líquida, que esa ya la medimos en tiempo en que fluye, de 10 a 30 segundos. Los métodos de prueba. Para las dos primeras consistencias vamos a hablar de una mesa de fluidez y para la consistencia líquida es un cono de fluidez. ¿En qué consiste la prueba de mesa de fluidez? Bueno, pues ahí observamos 3 fotografías. La de la izquierda, pues es el equipo que se utiliza, es la mesa de fluidez, que consta de un plato de diámetro mayor, después de un moldecito, una especie de cono truncado y concéntrico con el plato de mayor diámetro, y una manivela que al momento de accionarla, esta manivela, el plato va a subir y bajar, entonces prácticamente va a golpear y va a mover el grout que está contenido en la basecita de cono truncado. Al quitarla y hacer los golpes, el mortero, el diámetro se va a extender. Ese diámetro final lo vamos a comparar con el diámetro inicial que corresponde al del molde y nos va a dar ese porcentaje. Entre más fluido sea el producto, mayor porcentaje nos va a dar. Y la norma nos marca que debemos que hacer 5 caídas o 5 golpes, es decir, 5 vueltas a la manivela en 3 segundos. ¿Cómo lo calculamos? Aquí tenemos las dimensiones de la base truncada, que tiene un diámetro en su base de 4 pulgadas, el diámetro superior y que es menor es igual a 3 pulgadas con una altura de 2 pulgadas. Al momento de que nosotros vamos a hacer la prueba, enrazamos, quitamos el molde y nos queda un diámetro inicial. Al momento de mover la manivela, crece y ya tenemos el diámetro final. Se recomienda, y la norma así lo hace, de que hagamos 4 evaluaciones para poder sacar un promedio y sea un valor más real. Con esas 4 evaluaciones sacamos el promedio, que es dP, y simplemente calculamos su porcentaje. El diámetro final menos el diámetro inicial, entre el diámetro inicial y multiplicamos por 100, y así obtenemos el valor de fluidez expresada en porcentaje. Aquí hay que tener muy en claro que esta norma solamente está diseñada para aquellos grouts que tengan una
fluidez plástica y media. Para los de alta fluidez o de consistencia líquida no aplica, porque imagínense, al momento de quitar el molde se va a escurrir a todos los lados del plato y nos va a ser imposible calcularlo en porcentaje. Para medir esa fluidez, bueno, pues se tiene otro método, que es el cono de fluidez. Aquí observamos el cono de fluidez, que tiene ciertas dimensiones y en su interior tiene una marca hasta donde vamos a llenar con la mezcla de nuestro grout. Por la parte de abajo, en el orificio, le ponemos un tapón o simplemente le colocamos el dedo, llenamos nuestro cono y al momento de que quitamos el dedo, hacemos accionar un cronómetro. Y al momento de que termina de pasar la última gota de grout, lo paramos. Ese tiempo transcurrido lo expresamos en segundos y esa es la fluidez, que está marcada en un periodo de 10 a 30 segundos y ya como máximo, ya muy en el límite, un grout de alta fluidez o con consistencia líquida no debe que ser mayor a los 35 segundos. También aquí, como mencioné, el método de plato de fluidez no puede ser utilizado para los grouts que tienen una consistencia líquida. El cono de fluidez tampoco debe que ser utilizado para aquellos grouts que tengan una consistencia plástica o media. ¿Por qué? Porque tiene agregados minerales más gruesos y se van a atorar en el embudo y nos va a tardar mucho tiempo y esa no es una valoración adecuada para los grouts normales. ¿Qué propiedades presentan nuestros grouts? Como ven, esta lámina presentamos los grouts, tanto el metálico como los no metálicos, y todos los 4 cumplen con la norma de no contracción, no se contraen para nada, sí expanden, pero es menor al 0.3% lo que nos marca la norma. A excepción del Ferrofest G, que es un producto que se integra a una mezcla prediseñada de mortero o de concreto, los demás tienen una excelente fluidez. Los 2 no metálicos de 125 a 145, casi siempre estamos en el otro extremo, alrededor de los 140, 142% de fluidez. Resistencias, aquí es la gran diferencia. Mientras que Ferrofest G va a depender de del diseño de nuestra mezcla de mortero o de concreto y de las propiedades de los agregados. Eso pues no lo podemos controlar desde fábrica, pero sí en los demás productos lo controlamos. Y mientras les comentaba, NM600 alcanza una resistencia hasta de 625 kilos a la compresión en un periodo de 28 días. El NM800, y que es el producto estrella de esta línea, nos alcanza arriba de 900 kilos a la compresión. En algunas ocasiones hemos llegado hasta obtener hasta 1000 kilogramos, y esto depende de las condiciones ambientales sobre todo y los cuidados que se tengan en su colocación. Pero la gran ventaja de Festergrout NM800 es su resistencia en 24 horas, 580 kilos a la compresión, que prácticamente es arriba del 85% de lo que nos da el NM600 en 28 días. Este producto les gusta mucho al cliente, lo utilizan mucho porque les da la ventaja de poner en operación sus bases de estructuras, maquinaria y equipo en un tiempo récord. Y sobre todo, cuando llevan prisa en la construcción, van atrasados en su avance o en el mantenimiento. Cuando hay que dar mantenimiento, que el grout colocado inicialmente ya terminó su vida útil, hay que cambiarlo. Pero muchas de las ocasiones los paros, sobre todo en plantas de producción, no pueden ser mayores de un día, y es ahí donde entra este producto que tiene excelentes características, sobre todo en la ganancia de resistencias. En la alta fluidez, pues su particularidad es de que fluye tan rápido como el agua y alcanzamos una resistencia de 600 kilos a 28 días. Esta es la gráfica del desarrollo de resistencias de Festergrout NM800 respecto al tiempo. Vean prácticamente la resistencia súbita que gana en las primeras 24 horas, cercana a los 600 kilos, y ya posteriormente se va haciendo prácticamente asintótica. Su ganancia es muy poca, y es la gran ventaja, repito, de que en 24 horas podemos poner en operación el equipo, la estructura, la maquinaria que hayamos anclado con este producto.
Ahora vienen los grouts epóxicos, Fester Epoxine 600 grout y Fester Epoxine 800. El primero de ellos es un producto que cataliza muy rápido. Su calor de reacción al momento de mezclar resina y catalizador es grande, genera mucha cantidad de calor y es por eso que endurece muy rápido y alcanza resistencias altas a edades tempranas. En condiciones normales de temperatura de 25 grados centígrados y 25% de humedad relativa, alcanzamos resistencias de más de 1000 kilogramos a un día y su resistencia final la va a alcanzar en 7 días, que son alrededor de 1250. Mientras que en el Epoxine 800 grout, su resistencia es más baja. La máxima anda alrededor de los 1000 kilos, un poquito abajo. Repito, bajo condiciones óptimas de temperatura sobre todo, pudiésemos rebasar un poquito los 1000 kilos, pero es un producto más lento. Pero tiene una ventaja. Cuando nosotros queremos grautear bases con dimensiones muy grandes, arriba de 100 litros de volumen, hay que tener cuidado con Epoxine 600 grout, porque es tal el calor que se genera que puede llegar a fracturar el dado de cimentación de concreto. Se puede aplicar, pero debemos que hacer en etapas con espesores no mayores a 7 u 8 centímetros en cada una de ellas. Mientras que con el Epoxine 800, este grauteo lo podemos hacer de corrido, de una sola vez, su calor de reacción es menor y no vamos a tener problemas con la posible fracturación o fisuración del dado de concreto. Estas son las gráficas que hemos determinado en condiciones de laboratorio, precisamente, de Epoxine 600 contra el tiempo. Vean, gana una resistencia muy rápida en 24 horas. En algunos proyectos hemos alcanzado hasta el 95% de la resistencia alrededor de 18 horas. Eso, repito, depende de las condiciones de trabajo. A diferentes edades, pues ahí vemos cómo se desarrollan sus resistencias con respecto al tiempo. Para Epoxine 800, la resistencia es más, la ganancia de resistencia es más lenta, así como su disipación de calor durante su reacción. Entonces, hasta 14 días podemos alcanzar arriba de los 1000 kilogramos con este producto. Rendimientos. Vamos a ver cuál es el rendimiento de cada uno de los productos y con el cual podemos calcular la cantidad de grout que debemos que llevar en cada ancla, en cada base. ¿Por qué? Porque su precio pues no es barato y pues, para evitar desperdicios pues debemos que calcular con la mayor exactitud posible la cantidad de producto que nos vamos a llevar. El primero de ellos, Ferrofest-G, pues es un producto que es muy variable su rendimiento de acuerdo cómo lo utilicemos y en dónde lo vamos a colocar. Podemos colocarlo como lechada de adherencia y simplemente basta con mezclarlo con agua y cemento. Y ese nos va a dar una mezcla de 10 kilos con la proporción que se anota en la tabla. Para relleno de bases menores a 5 centímetros, a 25 milímetros, para elaborar un metro cúbico de grout vamos a tener que mezclar 700 kilogramos de Ferrofest con 750 kilogramos de cemento y 750 kilogramos de arena. Si ese espesor ya es mayor a los 25 milímetros, entonces tenemos que adicionar un granzón o una gravilla para poder dimensionar un metro cúbico de concreto. Repito, las características van a depender también mucho de los agregados que utilicemos. Ahora vamos con los no metálicos. Estos ya vienen listos para usarse. No debemos que agregar nada salvo ciertas condiciones. Simplemente, el Festergrout en M600 viene en dos presentaciones, saco de 30 kilogramos, saco de 10 kilos. El de 10 kilos está diseñado pues para un trabajo en casa, anclar una bomba para subir agua o hacer una pequeña reparación. Dentro de la obra importante, la construcción, bueno, pues se utiliza la presentación de 30 kilos. Cada saco hay que mezclarlo con 4,5 litros de agua limpia, y que normalmente debe que estar a una temperatura no mayor a los 25 grados para que el comportamiento del producto sea el ideal. Esta mezcla nos va a dar un rendimiento de 15 litros.
nos da aproximadamente 15.1, 15.15, pero hay que tomar en cuenta lo que se queda pegado en el recipiente de mezclado al momento de vaciarlo. Efectivos son 15 litros y lo vamos a utilizar, repito, para bases menores a 5 centímetros de espesor. Cuando tenemos espesores mayores a ese, bueno, hay dos opciones. O colocamos a mitad de la base un refuerzo de acero, que muchas veces ya es imposible, o bien le adicionamos un granzón o una gravilla a nuestra mezcla de grout. Y este producto no le movemos el agua, simplemente mezclamos agua con el grout. Ya una vez que está perfectamente integrado, homogéneo, adicionamos máximo 7.5 kilogramos de granzón o gravilla con diámetros máximos de 3/8 de pulgada. Y con esto también vamos a incrementar el volumen, el rendimiento de entre 18 a 18.75 litros por saco mezclado. Esto va a depender del tamaño de partícula. Con el NM800 vamos a utilizar, igual viene la presentación de 30 kilos, esta es la única presentación que tenemos, no hay presentaciones pequeñas. Lo vamos a mezclar con 4 litros de agua. Lleva menos cantidad de agua que el anterior y su rendimiento es el mismo, 15 litros. Ahora bien, requerimos rellenar bases mayores de 5 centímetros, nuevamente podemos adicionar el granzón o la gravilla. Nada más que en su formulación, tiene tamaños de partícula menores que el NM600 y eso nos permite que podamos adicionar mayor cantidad de agregado mineral. Podemos agregar hasta 10 kilos de granzón o gravilla por cada mezcla de un saco de grout con sus 4 litros de agua. Nos va a dar un volumen de entre 19 a 20 litros. Festergrout alta fluidez. Sí, no hay ni para dónde agregarle granzón porque está especialmente diseñado para evitar de que se atoren en el espacio donde va a estar confinado. Este producto, igual su presentación 30 kilos, se mezcla con 6 litros de agua y nos da un rendimiento de 17 litros. Con esto nosotros pues ya podemos calcular los volúmenes a rellenar y cuantificar la cantidad de sacos que vamos a utilizar. Ahora vienen los grouts epóxicos. Epoxine 600 grout, precisamente también por esa particularidad que tiene de generar una gran cantidad de calor de reacción, su presentación es de 56 kilogramos en peso y viene ya con 3 componentes. Uno es la resina, que viene en la cubeta. 2 es el catalizador, que viene en el galoncito. Y la parte C, que son los agregados minerales. ¿Sí? A repito, no hay que adicionarle ni agua, ni cemento, ni más granzón o gravilla. Viene ya listo para usarse. Una vez mezclado, nos da un peso de 56 kilos y nos va a cubrir un volumen de 25.1 litros. ¿Y por qué esta relación estequiométrica, esos porcentajes, tanto en peso como en volumen? Bueno, pues resulta ser de que si yo utilizo un grout cementicio, al momento de partirlo, pues es fácil pesar que voy a utilizar nada más la mitad, peso 15 kilos y mido la mitad de agua. Pero aquí es un poquito más difícil porque no lleva ni agua ni cemento. Entonces es importante que si no vamos a utilizar toda la unidad, nosotros debemos que saber cuál es su relación estequiométrica, o sea, las cantidades exactas de cada uno de sus componentes para que el producto frague bien y se alcance la resistencia deseada. Entonces, aquí también presentamos las particiones que debemos que tomar y ya sea que las midamos en peso o en volumen, deben que ser lo más exacto posible para no tener fallas en el desempeño del producto. Epoxine 800 grout, por sus características de ser un grout que genera poco calor de reacción y nos permite rellenar los espacios de una sola vez, bueno, viene una presentación más grande, 112 kilos y nos da un rendimiento de 52.1 litros. De igual manera, se presentan sus particiones para que si nosotros en la última etapa del grauteo vamos a requerir solamente la cuarta parte, una quinta parte o una fracción de la unidad, podamos tomarlas adecuadamente. Aplicaciones. ¿Para qué fueron diseñados estos productos? Bueno, pues básicamente para rellenar esos espacios al momento de colocar las estructuras metálicas
y como ven en la fotografía superior del lado izquierdo, siempre vamos a dejar un espacio entre el dado de cimentación y la placa de nivelación. Esa placa ya debe que estar perfectamente nivelada, ¿verdad? Y sujeta por los pernos de sujeción para que finalmente rellenemos ese espacio. Y si se acuerdan al inicio de la charla, un mortero convencional o de albañilería, si lo colocamos en ese espacio, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a contraer, no va a tener la resistencia adecuada y cualquier movimiento que tenga esa estructura lo va a romper, lo va a tronar, lo va a fracturar y ya no nos sirvió. Es por eso que fueron diseñados esta línea de morteros de especialidad. Entonces, en ese espacio debemos que colocar el grout, el cementoso. Se puede utilizar también el epóxico, pero vamos a ver cuándo vamos a utilizar uno y cuándo otro. ¿Por qué? Porque la diferencia en precio pues es abismal entre un cementoso y un epóxico. Actualmente está muy de moda utilizar elementos prefabricados de concreto para todo tipo de construcciones y estos se deben que intersectar, se deben que unir a través de nodos y esos nodos deben que ser rellenos, cubiertos por un mortero que no se contraiga para que no haya movimiento y que el espacio quede perfectamente bien empacado. Entonces, en estos nodos también vamos a utilizar los grouts. Puentes vehiculares, de igual manera, actualmente se construyen con piezas prefabricadas y todas esas conexiones, uniones que hay entre los elementos, utilizamos el grout para rellenar el espacio. El alta fluidez está especialmente diseñada, repito, para espacios muy estrechos o en este sector de la industria de elementos prefabricados. Los elementos pretensados o postensados se tensan, ¿verdad? Con cables de acero y que esos deben que quedar sin movimiento. Entonces, ese espacio por donde corren los cables, se les coloca un mortero de este tipo. Si colocamos uno con una fluidez convencional, pues va a ser imposible que rellene todo el espacio porque no va a fluir lo suficiente. Es donde entra el alta fluidez y ese nos facilita la colocación y la funcionalidad y el anclaje de los cables. Asentamientos de maquinaria y equipo. Y como ven, cada vez vamos viendo usos más especializados con equipo más robusto, de mayor tonelaje. Y aquí, por ejemplo, observamos bombas, transformadores eléctricos de grandes dimensiones. De igual manera, se asientan, se sujetan en una cimentación de concreto y después sus anclas y finalmente se coloca el grout que deberá que soportar todos esos movimientos. Aquí ya para equipos de grandes dimensiones, pues debemos que tener las características, sobre todo de peso y de que si van a vibrar o no. Los grouts cementicios nos soportan vibraciones bajas a moderadas, pero si ya son muy altas, no de inmediato, pero a mediano plazo van a empezar a fracturarse. Entonces, aquí hay que definir si con un cementoso como el Festergrout NM800 de gran resistencia podemos sujetar estos elementos o definitivamente debe que ser un grout epóxico. Asentamiento de maquinaria y equipo de alta vibración, igual puede ser cementoso o epóxico, de grandes dimensiones y sobre todo en la fotografía del lado derecho ustedes observarán, este es un grout epóxico, prácticamente se obtiene como un espejo y una de las ventajas que tiene el epóxico es cuando la maquinaria, el equipo va a estar sujeto a ataque de productos químicos, derrames ocasionales, vapores constantes. Al final de cuentas los grouts no metálicos son elaborados a base de cemento y se van a corroer poco a poco con la agresión química de las sustancias que pueden estar ahí presentes, mientras que el epóxico está diseñado para soportar todo ese tipo de agresiones. El procedimiento de colocación, ¿cómo los vamos a colocar? Básicamente debemos que tomar en cuenta 4 puntos. 1, la limpieza de la superficie. 2, cómo debemos colocar la cimbra para que no se nos escurra por los lados el producto. El mezclado y el vaciado del grout. Y el curado. El curado sobre todo para aquellos que son a base de cemento, porque los epóxicos son autocurables, no necesitamos que curarlos.
La primera condición, limpieza de superficie. No basta con tener una superficie totalmente limpia, libre de grasas, polvo y cualquier contaminante. Debemos que escarificar el concreto. Buscar un perfil de anclaje de una profundidad de 5 milímetros en promedio para que el producto ancle perfectamente bien y se adhiera a muerte sobre el concreto, ¿verdad? Las partes metálicas, las bases de la estructura de la maquinaria o el equipo, cerciorarnos de que esté completamente limpia, libre de óxido. ¿Para qué? Para que la adherencia sea óptima entre el grout y la base metálica. Una vez que hicimos esa preparación, esa limpieza, debemos que retirar el polvo de la superficie para que no nos sirva como un desmoldante. Colocar la cimbra. Debemos colocar un cimbrado en todo el perímetro de la base, permitiendo un espacio aproximadamente de 1 pulgada entre la base y la cimbra. ¿Con qué objeto? Para que el producto corra perfectamente bien, y si es necesario ayudarle con un varilleo, con un vibrador, para que se acomode bien, nos dé ese espacio y que realmente cerciorarnos de que quede perfectamente bien empacado ese grout. La colocación del producto debe que hacerse por un solo lado. Si nosotros, por terminar rápido, porque es de grandes dimensiones, queremos colocarlo primero por un lado, luego por otro, por cualquiera de donde se nos ocurra, vamos a incluir aire, se van a generar cámaras de aire y vamos a dejar espacios vacíos. Eso no es correcto. Es por eso que solamente hay que definir un lado por el cual vamos a vaciar el grout, y la cimbra que vaya de ese lado la vamos a dejar más alta, ¿sí? Unos 5 o 10 centímetros más alto, y principalmente también con una cierta inclinación, 30 a 40 grados. ¿Para qué? Para que al momento de que vayamos colocando el grout, el mismo peso de la mezcla empuje al producto que va entrando y se coloque con mayor facilidad y a una velocidad mayor. Si vamos a colocar un producto cementicio, debemos que humectar perfectamente bien el dado de cimentación, preferentemente 24 horas antes de su colocación del grout, inundarla. ¿Para qué? Para que toda el concreto, la parte interna del concreto, quede saturada de agua, y que al momento de que nosotros coloquemos el grout no le quite una sola gota a nuestra mezcla. Si colocamos sobre una superficie que está seca, va a absorberle humedad al mortero y lo va a debilitar, y seguramente se va a contraer, se va a fracturar y no va a alcanzar la resistencia que nosotros estamos proponiendo. Retirar el exceso de esa agua 15-20 minutos antes de colocar el grout. Cuando son grouts epóxicos, es al contrario, debe que estar perfectamente seca, ¿sí? El grout epóxico es sintético, no lleva nada de agua, no lleva nada de cemento, y su adherencia es por medio de las propiedades de la resina. El mezclado, cuestión también muy importante, el mezclado debe que ser mecánico. Ya sea si depende del volumen de grout que vayamos a preparar. En los cementicios, si es un solo saco, lo podemos hacer en una cubeta con 20 litros. Medimos la cantidad exacta de agua, la que requiramos, 4 litros o 4.5 litros. Metemos un taladro provisto de una propela e iniciamos el agregar la parte de polvo hasta que terminemos. Y esto es importante porque en algunas ocasiones nos hemos encontrado de que se hacen las mezclas a pala o con un pedazo de madera. Nunca vamos a lograr la integración correcta y sobre todo la fluidez. ¿Qué es lo que ocurre si nosotros tratamos de hacer a mano? Y es más, hasta no todo el saco, hasta la mitad del saco o una cuarta parte, vamos a ver una mezcla seca. Y en automático decimos, le hace falta agua. Le agregamos más agua de la requerida hasta obtener la consistencia deseada. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues de que el producto se va a fracturar, se va a fisurar, se va a contraer, no va a corresponder para lo que fue diseñado. Entonces, importante es el mezclado mecánico, tanto para los cementosos como para los epóxicos. El vaciado, repito, una vez obtenida la mezcla en el recipiente que lo hicimos, si es de grandes proporciones, lo podemos hacer en una revolvedora para concreto e irlo transportando en cubetas, y lo vaciamos solamente por uno de los lados, y vean que
es un producto homogéneo que no se disgrega, no se separa y que fluye correctamente. Para ayudarnos, si son distancias largas que debe que recorrer el producto, pues podemos colocar flejes, cadenas o un vibrador mecánico para ayudarle a que se acomode mucho más rápido. Pero la fluidez que tienen nuestros productos prácticamente se colocan sin la necesidad de flejes o una herramienta adicional. Ahora vamos con los grouts epóxicos. Los grouts epóxicos, repito, no llevan agua, no llevan cemento en su formulación, vienen en 3 componentes y estas fotografías nos representan. En la fotografía superior del lado izquierdo vemos la parte A, que es la resina de color blanquecino, y la parte B, que viene en un galón, es un producto de características como una miel de abeja y con esa consistencia de color ámbar, que al mezclarlos nos da un color rosita aproximadamente. Entonces, ¿cómo debemos que mezclarlos? Repito, estas unidades ya nos van a dar un volumen de 25 o de 52 litros, depende del que utilicemos. Recomendaciones, y sobre todo para grauteos masivos, utilizar una revolvedora de concreto. ¿Cómo debemos que hacerlo? Primero, hay que mezclar parte A en parte B. Mezclamos nuevamente con un taladro y una propela por un espacio de 2 minutos. Ya teniendo la mezcla resina catalizador, nos vamos a la olla previamente limpia y seca. Agregamos la mitad del agregado en volumen, la hacemos girar y vamos vertiendo la mezcla de resina y catalizador como si fuera el agua para los anteriores. Una vez que terminamos de verter la resina y el catalizador, nos aseguramos de que raspar bien las paredes de la cubeta para que la formulación vaya al 100%, y finalmente adicionamos la segunda parte de agregado, su totalidad. Mezclamos por espacio de 5 minutos y ya nuestro grout está listo para poder ser colocado. Ya una vez colocado, los grouts cementicios requieren del curado, es decir, mantenerlos húmedos para que alcancen su resistencia final. Puede ser colocando riegos de agua limpia o una membrana de curado. Nosotros también contamos con membranas de curado que nos auxilian en la obtención de resultados óptimos en este tipo de productos que son a base de cemento. Entonces es importante curar el producto por lo menos durante 72 horas consecutivas para obtener las resistencias que nosotros reportamos. En los grouts epóxicos, repito, ese no se debe que humedecer, simplemente se deja y endurece por reacción química. Una cuestión importante es la temperatura. A mayor temperatura, tanto los cementosos como los epóxicos fraguan más rápido y pierden su fluidez en un menor tiempo. Entonces, hay que cuidar mucho estas condiciones. ¿Por qué? Porque sobre todo en climas de temperaturas altas, el norte del país, si un saco de Fesergrout NM600 o NM800 nos permite colocarlo en un periodo de 40 minutos a temperaturas de la Ciudad de México, que son 20-25 grados, si nos vamos a Chihuahua, Monterrey o Mexicali, donde hay veces se alcanzan temperaturas arriba de los 45 grados, ese tiempo de 40 minutos se ha reducido a 10 o 15 minutos. Entonces, nos crea muchos problemas al momento de colocarlo. Y hasta hay normas que establecen y previenen esas condiciones extremas. Para cuando nosotros tengamos climas muy cálidos, se recomienda bajar la temperatura de la mezcla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para grouts cementosos, enfriar el agua, ya sea que lo pongamos sobre un recipiente, sobre una tina con hielo picado, o bien agregar hielo al agua y bajar la temperatura aproximadamente entre 15 y 20 grados centígrados. Y utilizar solamente el agua para el mezclado del grout, pero sin los hielos. Hay que evitar que se vayan los hielos porque al momento de mezclar vamos a hacer un frappé, se coloca y quedan los espacios vacíos. Entonces es importante sí enfriar el agua, puede ser con hielos, que sería lo más práctico en una obra, pero no hay que adicionar a la mezcla la parte sólida del agua, que es el hielo.
Ahora, ¿se trata de un material epóxico? Bueno, pues no le podemos echar agua ni agua fría, pero sí podemos bajar la temperatura de los componentes. La parte C, que es el mayor volumen, hay que procurar que siempre esté resguardado bajo sombra, que el almacén no le pegue el sol ni la humedad. ¿Por qué? Porque ese nos proporcionaría mayor cantidad de calor si va a una temperatura arriba de 30 a 28 grados. Es decir, antes de que abramos la parte A y la parte B, la sentamos sobre una cama de hielo, dejamos 1 hora aproximadamente que baje su temperatura y entonces ahora sí, hacemos el procedimiento de mezclado y ya tenemos una mezcla más fría que nos va a retardar la disipación de ese calor de reacción. Pero ¿qué pasa al otro extremo, a los climas muy fríos, verdad? Ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Pues si estamos abajo de 5 grados centígrados, no se recomienda utilizar un grout cementicio. ¿Por qué? Porque le vamos a adicionar agua y abajo de esa temperatura el agua va a empezar a congelarse, dependiendo de la presión del lugar. Pero entonces ahí es al contrario, debemos que utilizar agua caliente. Calentamos agua y con eso hacemos la mezcla de nuestro grout a base de cemento. ¿Qué pasa con un grout epóxico? Bueno, pues tampoco le podemos agregar agua, pero sí lo podemos sumergir en baño María y por separado los recipientes antes de mezclarlo de resina y catalizador para alcanzar una temperatura más alta y que el tiempo de endurecimiento sea el normal. Si lo colocamos a esa temperatura baja, ¿qué es lo que va a pasar? Que el tiempo de fraguado se va a alargar mucho y sobre todo si queremos poner en operación nuestros equipos, pues no lo vamos a lograr. Entonces, para cuando tengamos condiciones de temperaturas altas, enfriar, y cuando tengamos temperaturas muy bajas, calentar de la manera que lo acabamos de describir. Consideraciones importantes: cuando la separación entre la base metálica de la estructura del equipo y el dado de cimentación sea mayor a 5 centímetros, forzosamente si utilizamos un grout cementicio debemos que agregar un granzón o gravilla, ¿verdad? Con diámetro máximo media pulgada y en un porcentaje no mayor al 40% de su peso. Si las placas de nivelación, ¿verdad?, son muy extensas, mayores a 50 centímetros por lado, ahí sí, y eso lo hace el que diseñó las bases, eso ya está en el diseño, se deben que contemplar perforaciones a cada 50 centímetros por lo menos o una distancia menor para favorecer la expulsión del aire al momento de que vayamos colocando el grout y evitar que se generen huecos por cámaras de aire. Las bases metálicas normalmente es metal, transporta el calor más rápidamente, se calientan con facilidad. Para que el producto fluya perfectamente bien y no vaya curando o fraguando en la parte que esté más caliente, se recomienda tenerlo a una temperatura menor de 20 grados centígrados, siempre. Y la temperatura de aplicación óptima, pues va a estar entre 10 y 20 grados centígrados. Y como ya lo vimos en las dos láminas anteriores, en caso contrario, pues las podemos acondicionar a esa temperatura, agregándoles hielo al agua de mezclado o enfriando en hielo las partes de A y B, o calentándolas, según sea el caso. ¿Qué consumidores son los potenciales y que debemos que atender? Bueno, pues son varios. Es un producto de especialidad y que precisamente para casos específicos es donde se utiliza. Bueno, pues toda la industria de la construcción, sobre todo construcción de puentes y viaductos elevados, que todos prácticamente son prefabricados en todos los nodos, las uniones, se utiliza grout. Centros comerciales, como ya los veíamos, para todos los nodos se utiliza rellenarlos con grout. La industria petroquímica básica y secundaria lo utiliza, pero en volúmenes grandes desde la construcción de estos complejos y durante su mantenimiento. Y aquí una de las ventajas para nosotros es de que normalmente consumen un grout epóxico por las condiciones ambientales que tienen. Casi siempre tienen vapores agresivos químicamente o derrames ocasionales de sustancias agresivas al concreto. Entonces buscan que sus basamentos ya tengan la resistencia química desde un inicio.
la industria siderúrgica y metal mecánica, la industria generadora de energía, cualquiera que sea, hidroeléctrica, termoeléctrica, ciclo combinado, eólica, ahí utilizan grout para sujetar todas esas torres. Y pues eso es la plática, hemos terminado y entramos a la sesión de preguntas. ¿Ya la comento? Bueno, aquí hay una pregunta y dice, para los especímenes de las pruebas de medidas de 5 centímetros, ¿se les coloca granzón? No, estas pruebas están determinadas con la mezcla única del grout mezclado con su agua. No se necesita granzón. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿podría usar grout no ferroso para hacer un anclaje de varillas con la finalidad de aislarlo para que no haga tierra? Sí, precisamente sería Festergrout NM 800 o 600 o alta fluidez, es una varilla delgadita. Definitivamente, pues al no tener metales ferrosos o metálicos, pues no va a conducir la electricidad. A ver, vamos en espera de otra. Aquí tenemos otra. Dice, interesante, ¿el epoxina 600 funciona en climas fríos? Claro que sí, y lo que acabamos de decir, hay que acondicionar nuestros productos al clima que tengamos. Epoxina 600 va a funcionar perfectamente bien, salvo que si nosotros no calentamos previamente sus componentes, resina y catalizador para elevar su temperatura, su fraguado va a ser más lento. En lugar de obtener esa resistencia que vemos en sus propiedades de hasta 1200 kilogramos en 24 horas, si se mantiene esa temperatura baja, esa temperatura fría, en lugar de esperar 24 horas, tenemos que esperar 48 a 72 horas. Es lo único que ocurre. Si lo calentamos, bueno, pues vamos a llegar a las 24 horas de edad para obtener la resistencia que nosotros deseamos. Otra pregunta más. ¿Se puede aplicar el grout en una reparación de rampa con 5 centímetros de espesor? Sí, definitivamente. Aunque ya es otro uso, ya no vamos a utilizarlo como anclaje, pero es uno de los usos adicionales que podemos obtener con estos productos. Actualmente en Fester contamos con una línea de reparadores para concreto que también pudiésemos utilizar, pero el grout anteriormente, que no teníamos la línea de reparadores, lo utilizábamos también con este beneficio. No hay ningún problema. Ahí simplemente la recomendación es escarificar perfectamente bien la superficie de concreto endurecida donde vamos a recibir el grout, humedecerlo y colocar el producto. Nada más que hay que tener cuidado de que si tiene pendiente, al ser una rampa debe que ser un pendiente, tenemos que reducirle agua. En lugar de que utilicemos 4.5 litros para el NM600, tendríamos que hacer una prueba previa para ver la consistencia. Y quizás ahorita me atrevería a decirte de que en lugar de 4.5 litros utilizáramos 3.5. Y medimos si con esa fluidez lo podemos colocar sin que se nos escurra sobre la rampa. Y con esa reducción de agua vamos a tener una propiedad adicional. Vamos a superar los 600 kilogramos que nos da y podamos llegar alrededor de 800 kilos. Una última pregunta. ¿Se puede instalar si la estructura metálica tiene un recubrimiento rico en zinc o pintura epóxica? No, definitivamente debe que ser directamente la estructura. Se va a utilizar este grout, pero en la base, no como un recubrimiento para la estructura, ¿sí? Y esa base debe que estar totalmente libre de cualquier recubrimiento. ¿Para qué? Porque buscamos de que la adhesión sea directa entre el metal limpio y el grout, ya sea cementoso o epóxico. Definitivamente, si tiene un recubrimiento, tiene un anticorrosivo, debemos que retirarlo para que la adhesión del metal sea directa al grout. ¿Sí? Bueno, en un momento vamos a cerrar el curso sin antes hacer un recuento de lo aprendido, ver qué tan eficientes fuimos, qué tanto pusimos atención.
y con unas preguntas sencillas. La primera de ellas son propiedades que diferencian a un grout de un mortero convencional. Ahí tienen 3 opciones. Por favor, denle clic al circulito del lado izquierdo, a la respuesta correcta, y deslizan su pantalla hacia abajo y van a ver una pestañita que dice enviar. Entonces, ahí hay 3 opciones. ¿Cuáles son? No contracción, expansión controlada y alta resistencia mecánica, contenido de cemento, arena y grava, tiempo de fraguado, fluidez y pérdida de volumen. Bueno, pues aquí hubo una participación baja del 46%. Anímense, espero que en la siguiente pregunta responda la mayor cantidad de asistentes a la sesión. Entonces vamos con la siguiente pregunta. La línea de grouts que Fester ofrece al mercado está compuesta por los siguientes productos. Aquí una aclaración, me refiero a grouts a base de cemento, grouts cementicios, ¿sí? Entonces, esa línea la componen, está compuesta por 3 productos. ¿Cuáles son esos 3 productos? Opción primera, Ferrofest G, Ferrofest I y Fester Plus. Fester Integral AZ, Festegral y Fester CX01. O Fester Grout NM600, Fester Grout NM800 y Fester Grout Alta Fluidez. Y de igual manera seleccionen la que crean correcta, váyanse a la pestañita de abajo y denle enviar. Qué bien, ya mejoró la participación, ya hay más entusiasmo, y esto esperemos que cerremos con la participación de la mayoría de los asistentes. La tercera pregunta: ¿el cambio en la temperatura ambiente afecta el comportamiento de los grouts al momento de su colocación? Solamente hay 2 opciones, ¿es cierta o falsa? Bueno, miren qué emocionante, ya más gente ha participado y eso es bueno. Eso quiere decir que sí pusieron atención a la plática. La pregunta 4. ¿Cuáles son las variables técnicas que determinan el uso de un grout epóxico en lugar de un grout cementoso? ¿Es el precio, las dimensiones del equipo, el autocurado o el ahorro de agua? La respuesta no solamente es una, pueden seleccionar más de una. Entonces, ahí tienen esas 4 opciones. Por favor, seleccionen y envíen su respuesta. Y vamos por la última pregunta. Aquí bajó un poquito la participación, o no les dio tiempo de hacer clic en el botoncito, pero participen, por favor. Al momento de colocar un grout epóxico, las superficies de contacto deben estar completamente húmedas, ¿cierto o falso? Bueno, la participación sí se incrementó aquí un poco. Gracias por sus respuestas. Bueno, pues así hemos terminado con este webinar, y sin antes recomendarles que nos visiten en nuestras redes sociales a través de Facebook, LinkedIn, Internet, YouTube, y esto es un evento más de la Academia Fester en su programa de capacitación. No sin antes decirles que esa plática la encontrarán muy pronto en YouTube, y que si quedaron algunas dudas, consúltenlo. Ya anotaron mi correo, soy Gustavo Pozos, y pueden enviarme sus preguntas a mi correo o al chat al correo de Fester, perdón. Entonces no me queda más que agradecer su participación, gracias por su presencia, y desearles un buen fin de semana, buena tarde, y que sigan disfrutando de este día.